Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 7 y nosotros vamos a hablar sobre las dificultades de encuadre en la mecánica cuántica. Sus autores son Baham Modin, Johan D. Johnson y Eleanor Sayre, del Departamento de Física de la Universidad Estatal de Kansas. Bueno, nosotros escogimos este tema por encima de otros como lo son la comprensión de los estudiantes sobre la pendiente y el área debajo de un gráfico, una comparación entre los estudiantes de física y de no física, y el de cómo las expectativas de confirmación influyen en las decisiones de experimentación de los estudiantes en los laboratorios introductorios. Bueno, nosotros escogimos este tema ya que nos es interesante conocer cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje, ya que muchos de nosotros estamos en los semestres finales de nuestra carrera. Y hablar de mecánica cuántica es un tema un poco delicado, ya que muchos estudiantes logran sobrellevar el curso, mas no logran entenderlo definitivamente. Bueno, para hablar de este tema, los investigadores en la comprensión de los estudiantes de la mecánica cuántica han utilizado un marco de dificultades para comprender el razonamiento de los estudiantes, encontrando una larga lista de dificultades. Una de ellas puede ser la ecuación de Schrödinger, sin mencionar algunas. El objetivo es encontrar patrones incorrectos y repetibles en los estudiantes. Este artículo presenta un análisis secundario de las dificultades publicadas en mecánica cuántica a través del lente del encuadre epistemológico. En una visión errónea o de dificultades, los estudiantes aplican un modelo incorrecto de un concepto a través de una amplia gama de situaciones independientes del contexto. Una nota importante es que si un gran número de estudiantes que muestran la misma respuesta errónea a la misma pregunta implica una dificultad generalizada en un tema determinado. Los marcos epistemológicos revelan a los estudiantes formas de pensar y expectativas. Gobiernan las ideas que los estudiantes unen y utilizan para resolver problemas. Desarrollamos un conjunto de 4 marcos interrelacionados alrededor de la idea de la matemática en la física: la matemática algorítmica, matemática conceptual, física algorítmica y física conceptual. El cuadro matemático algorítmico piensa en matemáticas algorítmicamente. Marco de física algorítmica piensan en física algorítmicamente, como por ejemplo al establecer definiciones físicas mediante el uso de formalismos matemáticos. El marco conceptual matemático, los estudiantes proporcionan razonamiento basado en las propiedades de las funciones matemáticas. Por ejemplo, cuando los estudiantes notan que una integral es igual a cero, solo con las definiciones de integral. Y el marco conceptual de la física es cuando piensan en las características de un sistema físico o piensan conceptualmente en las leyes físicas. Las poblaciones de estudiantes en estos estudios son extraídos de cursos avanzados de licenciatura, así como de los primeros semestres de un curso de posgrado de varias universidades en Estados Unidos. Los estudiantes recibirán una prueba escrita, así como un examen oral. El análisis de datos en las entrevistas y las respuestas escritas extrae varios ciclos de desarrollo y administración de pruebas que ajustan las preguntas para mejorar las dificultades de los estudiantes y garantizar la validez y fiabilidad. Consideramos que muchas de las dificultades de los estudiantes en mecánica cuántica pueden deberse a un marco improductivo en la resolución de problemas. Consideramos la declaración del problema como el punto de salto para el encuadre del estudiante, a partir de las descripciones publicadas en la respuesta de los estudiantes. Identificamos los marcos de respuesta de los estudiantes y los comparamos con el marco de los problemas para caracterizar los errores. Un punto de esta investigación es que busca descubrir las formas en que los estudiantes se equivocan y no las formas en que sus respuestas son razonables. La metodología del artículo nos habla sobre los errores. Como el paper habla de física cuántica, los errores tratan sobre esta rama. Los errores de transición ocurren cuando en un problema el enunciado espera que los estudiantes cambien entre dos marcos y los estudiantes no cambian o cambian a un marco improductivo. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con marcos? Para comprender a qué se refiere esto, el artículo proporciona un ejemplo en el cual se pide interpretar el gráfico de la función de onda frente a la posición. El problema del que hablamos sugiere a la física conceptual como marco inicial. Sin embargo, no hablaremos de la física involucrada en esto, solo rescataremos los temas que resultan pertinentes para los fines buscados en este trabajo. En este problema se pide a los estudiantes que expliquen si la probabilidad de encontrar las partículas dentro de una región marcada depende o no del tiempo. En este caso, los marcos tienen las siguientes transiciones.
El primero es la física conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que en la resolución de problemas puedes usar la parte conceptual para darte cuenta de todos o parte de los pasos algorítmicos y solamente dar una justificación matemática general. O el segundo, que son las matemáticas algorítmicas. En la resolución de problemas algorítmicos, el proceso matemático se divide en muchos más pasos y se lleva a cabo durante un periodo de tiempo más largo. Esta dificultad se clasifica como un error de transición, ya que los estudiantes necesitan cambiar de marco, es decir, ir del argumento físico al matemático o viceversa, para completar el problema. El segundo tipo de error del que nos habla son los errores de desplazamiento. Estos surgen cuando los estudiantes están destinados a estar en un cuadro o marco, pero operan en otro. Continuando con el ejemplo anterior, vemos cuáles serían los errores de desplazamiento más comunes. El primero es afirmar saber cómo debe ser la respuesta porque han resuelto problemas similares con anterioridad, lo que nos lleva a un error muy recalcado en clases, el hecho de trabajar mecánicamente o simplemente repetir los ejemplos que el profesor explica. El segundo sería estar en un marco equivocado desde el inicio y no hacer la transición a un marco más productivo. ¿Por qué no la hacen? Porque no entienden cuál es el error o en qué están equivocados. El tercero es que los estudiantes usan un algoritmo heurístico. ¿Qué quiere decir? Utilizan un razonamiento del tipo, si esta cosa no está cambiando, entonces la otra tampoco va a cambiar. Y si esta está cambiando, entonces la otra también va a cambiar, lo que generalmente los lleva a cometer un error, porque no argumentan esto bajo ningún conocimiento físico o matemático. Finalmente nos presenta los errores de contenido. Estos se producen cuando los estudiantes se encuentran en un marco apropiado, pero no han activado los recursos correctos para completar el problema. Como ejemplo de ello, muestra un enunciado en el que el problema inicia a los estudiantes en un marco algorítmico. Esto es, los dirige a calcular, por lo que los estudiantes deben comenzar recordando algunos hechos y ecuaciones sobre los valores de expectativa y las funciones de onda. En este punto, el estudiante no está confundido de que su respuesta no tiene sentido, porque no es consciente de su error, y el problema se resuelve cuando el guía o el profesor da cuenta de tu error y tú eres capaz de corregirlo. Entonces, después de encontrar la respuesta correcta, el estudiante es capaz de reflexionar sobre su respuesta e incluso razonar conceptualmente sobre el valor de la expectativa. Y este suele ser el error más común. Ahora, ¿por qué decimos que es un error de contenido? Bien, porque el estudiante se encuentra en un marco previsto por el problema, pero no es capaz de encontrar la respuesta correcta hasta que el profesor o guía le proporciona un mejor contenido. También se clasifica como un error de contenido, ya que el estudiante utiliza ideas equivocadas o el razonamiento del estudiante le falta algún contenido que bloquea la respuesta correcta. En estos casos puede ser difícil entender por qué el estudiante llega a la respuesta incorrecta a pesar de parecer tener ideas correctas sobre el sistema. ¿Qué tal? Ahora, continuando con lo que mis compañeros ya dijeron anteriormente, otra parte de estas dificultades es cuando más de un tipo de error es posible. Entonces, a continuación van a aparecer algunas tablas donde se muestran estos problemas específicos y más o menos de qué tratan o cuáles son los errores que se cometen en estos problemas. La tabla 6 aparece estos errores donde se indican que puede tener un error de desplazamiento de contenido. Ahora, en la tabla 7 indica ahora un error de desplazamiento o de transición. Entonces ya empieza a ser un poquito una combinación de errores un poquito más complicada, ¿no? En la tabla 9 aparece ahora un error de contenido y de desplazamiento ahora. Por ejemplo, las dificultades de reconocer las propiedades especiales de los estados estacionarios puede conducir a un error de contenido. Otras dificultades es distinguir entre estados estacionarios e eigenestados de operadores de otras energías. Puede resultar en un error de desplazamiento. Ahora, pasando a otra parte importante del artículo, donde se muestran algunas gráficas que nosotros podemos más o menos interpretar de la forma de cómo se dan estos errores, es que en la figura a continuación, la figura 7, aparecen lo que es el número de dificultades de cada categoría. Entonces, todas las categorías y las combinaciones de ellas están llenas, tienen combinaciones, ¿no? Ahora, para un problema que requiere transición, se espera ver que se mueva, que tenga un problema también en desplazamiento
de contenido y transición, evidentemente. Ahora un problema que no requiere transición, se espera que se vaya al desplazamiento, errores de desplazamiento y de contenido, ¿no? Cuando un problema requiere transición, se espera ver más errores de desplazamiento, porque la transición es inherente al problema, a lo que significa el problema, y los estudiantes se confunden al saber de dónde atacar este problema, ¿no? A la siguiente figura, que la figura 8, muestra que el error de desplazamiento es el más frecuente de todos, que requiere transición, ¿no? Pero aquí lo que significa es que el error de desplazamiento, o la categoría del error de desplazamiento, tiene más dificultades en sí. Ahora, ya para terminar, las conclusiones e implicaciones de esto. El éxito del estudiante está determinado en que se pueden aplicar los conceptos físicos adecuados a diferentes situaciones. También está determinado de cómo el estudiante se puede mover, puede navegar entre el espacio de soluciones, de cómo vas a resolver ese problema, ¿no? Escogiendo la estructura adecuada para resolverlo. Ahora, también importante, el aprendizaje también es mejor cuando se trabaja en un ambiente social, así como resolver problemas en clases, trabajando en laboratorios o en asesorías también se puede. Ahora, uno de los objetivos de este paper es que se pueda reinterpretar la búsqueda de las dificultades en los estudiantes usando diferentes tipos de matemáticas, en este caso diferentes tipos de estructuras matemáticas para atacar los problemas. El error de desplazamiento revela que el estudiante no es tan bueno con la estructura que está utilizando en ese momento. El error de contenido demuestra que algunas piezas en su aprendizaje no están siendo bien estructuradas o bien entendidas para llegar a lograr utilizar bien esa estructura, ¿no? Ahora, el error de transición es que se pueden estructurar bien algunas cosas, pero de pasar a otras estructuras para abordar el problema de nuevo, se vuelve, ahí ya no hay una completa transición en él, ¿no? Ahora, todos estos 4 estructuras que son física conceptual, matemática conceptual, física, algoritmos de física y algoritmos de matemáticas, constituyen una base muy, muy importante para que el estudiante pueda lograr con éxito entender la física cuántica, que es tan importante.